Cuba, una isla del Caribe, de la cual toda su población quiere escapar. Su pasaporte se ubica en el ranking 77, un pasaporte que prácticamente no sirve para viajar a casi ningún lugar. Su población apenas en 2 años ha perdido 1.6 millones de habitantes. ¿Motivo? La emigración. Es el segundo país de América Latina actualmente, después de Venezuela, con la emigración masiva más grande que existe. ¿Motivo? Su política, su régimen, sus gobernantes, su situación de vida precaria. Para muchos eso es un sueño imposible de lograr, algo inalcanzable. Para otros, con mucha dedicación, mucha inteligencia, solo es proponérselo. Yo soy Rey, un cubano que hoy radica en México, y te voy a contar cómo fue que lo hice yo. Te invito a que me sigas en mi canal, Te lo cuento un cubano, y como dice el título hoy, ¿cómo logré salir de Cuba? Pues bien, al igual que muchos cubanos, apenas hace un año yo también pensaba que salir de ese país, de ese régimen, poder fugarme, era algo imposible completamente. Actualmente una salida de Cuba ronda sobre los $5.000 por persona. Un salario allí con el valor del dólar en el mercado informal, ya que el Estado no te lo vende. Un salario allí puede rondar solamente los $20. Y eso es un buen salario, no es cualquiera. Por lo tanto, de 20 en 20 todos los meses es completamente imposible poder reunir la cantidad de dinero suficiente para poder salir de ese país. Así que todos tenemos que recurrir al mercado informal, donde el dólar varía su precio entre los 300, 320, 350 por cada peso cubano. Hay ocasiones en que ha llegado a los 400, 395, precios muy inalcanzables. Hay que luchar contra los precios de la comida, el desabastecimiento, innumerables cosas que te impiden muchas veces lograr tu sueño. Pero con esfuerzo les voy a demostrar que sí se puede. Hace apenas un año, como les decía, pues yo simplemente no pensaba salir de ese país. Quería, como tantos cubanos, como tantas familias, pero no encontraba la forma. Me di cuenta que solamente tenía que concentrarme, enfocarme y llevar a cabo un plan. ¿Cuál fue mi plan? Pues bien, pues yo lo que hacía era mensajería. Había dejado mi trabajo, trabajaba en un buen lugar, tenía acceso a los servicios de salud, a los pocos que quedan de calidad. Y tuve que dejarlo porque, como decimos los cubanos, ya no daba la cuenta. Aquello se había vuelto insostenible. Era imposible llegar a un lugar a donde no había alimentación, malas condiciones, malos tratos, mala administración. Pues nada, me dediqué sencillamente a trabajar para mí, sin nadie que me mandara. Pues yo tenía una moto eléctrica, como casi todo el mundo en Cuba, que ahora abundan los vehículos eléctricos, y me dedicaba a realizar mensajería hacía aproximadamente un año o dos. Tenía algo reunido con la idea de realmente comprarme un vehículo mucho mejor para mejorar mi negocio y poder ampliar mi campo de trabajo. Pero un día sencillamente se me ocurrió que basta ya. Basta ya. Me estaba dando cuenta que ese país continuaba en su deterioro, que no iba a mejorar de ninguna forma, por lo tanto había que salir. Así que nos encaminamos, yo y mi esposa, no solamente una persona, 2 personas, nos encaminamos en buscar la forma de salir del país. ¿Cómo lo hice? Pues mucha abnegación, mucho trabajo, mucha lluvia de noche, muchas horas, mucho dolor de columna, mucho traslado de mercancía de un lugar a otro, cosas que por supuesto todas eran ilegales, enfermedades, catarro, fiebre, pero aún así, nosotros dos, arriba de una moto, siempre en la mensajería y todos los días guardando, siempre buscando dónde comprar este dólar, dónde comprar aquel, cómo guardar esto, cómo guardar aquello. Y poco a poco fuimos reuniendo. Les recuerdo, solamente hace un año yo no pensaba salir de ese país. No tenía ni la más mínima idea de cómo lo iba a lograr. Pues bien, un día sencillamente le pregunto a una amistad mía, que me llevo muy bien con esta persona, actualmente también está residiendo en México. Ya yo sabía sobre su interés de salir de ese país vía Nicaragua y estaba interesado en saber si él tenía alguna persona que lo moviera de Nicaragua a México o de Nicaragua a Estados Unidos.
Ya sabemos ya que Estados Unidos, con su sistema de CBP-1 y su sistema de parol humanitario, tiene cerrada la frontera. Por lo tanto, no era una opción cruzar esa frontera. Él me dio un contacto al cual llamé, conversé con él, me dio un precio y le puse manos a la obra. Una semana después, escucho una conversación, porque si hay algo que los cubanos saben, es que en donde quiera en Cuba, la única conversación que uno escucha es: todo está malo, no hay comida, se va la luz y quiero irme del país. Querer irse del país en Cuba, querer abandonar esa isla, es algo cotidiano, es una conversación normal que se escucha en cada esquina, en cada familia. Pues escuché a dos personas que estaban comentando, una pareja, sobre la salida del país y la forma de obtener el boleto aéreo. Sin conocerlo, me acerqué, le comenté mi deseo, que es algo normal, querer irse del país en Cuba, como le digo, es algo cotidiano. Y me explicó que conocía a una persona que te sacaba el pasaje vía Nicaragua, con escala en Panamá, solo que se necesitaba una visa de tránsito. Visa de tránsito que esta persona también la gestionaba. Pues bien, me puse manos a la obra. Llamé a esta persona, nos pusimos de acuerdo, la fui a ver. De entrada pensé que era una estafa. Se me presentó una persona muy mal vestida, con una forma de hablar increíble. Recuerdo que me llevó a una casa que, con todo lo que se había escuchado sobre lo que sucedía en Cuba, para mí aquello era una estafa perfecta. Pero bueno, ya yo había decidido ya dar este paso. Me arriesgué, a pesar de tantas historias, de tantas estafas que han ocurrido en Cuba, con este tema de ayudar a salir del país, con este tema de trámites. Pues bien, acordamos un precio y le pusimos manos a la obra. Efectivamente, en 2 días ya yo tenía mi boleto de pasaje, el mío y el de mi esposa, ya estaba confirmado. Una amistad mía me ayudó a confirmarlo. Siempre tuve la duda de si era una estafa o no era una estafa, pero comencé a buscar información sobre cómo se confirmaban los boletos, cómo se podía saber si era real. Eso es muy importante para evitar las estafas en este tema. Muchas personas han perdido grandes sumas de dinero producto de estafas en este tipo de cosas, de el pasaje, de un viaje, cosas así. Una vez tenido el boleto, se hizo lo de la cita. Efectivamente, en menos de una semana ya yo tenía mi cita en aquel momento en el consulado de Panamá. Él nos ayudó a rellenar los formularios, las cosas que se necesitaban. Estuvo con nosotros ese día ahí, nos hicimos la entrevista. Y ahora los invito a que se suscriban al canal y me sigan, porque en los próximos capítulos sepan cómo fue mi travesía saliendo del aeropuerto José Martí hasta la Ciudad de México. Y les doy un avance que no fue nada fácil. Pues bien, nos hicimos la entrevista, como les había dicho, y solamente nos quedó esperar. Prácticamente faltándonos 3 días para que hicieran la publicación de nosotros, cómo funciona la Embajada de Panamá, el Consulado de Panamá en Cuba. Uno va, hace la entrevista, entrega toda su documentación y espera. Ellos, por una página web que tienen en Instagram y en Facebook, ponen una publicación en donde hay unos códigos, que es lo que muestran en pantalla, que es por donde se sabe quiénes están aprobados y quiénes están denegados. Ya yo había hecho una investigación para saber qué por ciento de aprobados o de denegados había en las visas de tránsito. Y me di cuenta que generalmente el 100% de todas las visas de tránsito siempre eran aprobadas. Por lo tanto, no tuve prácticamente ningún miedo, ningún temor, aunque siempre quede el temor de todo lo que se ha invertido y que te digan que no. Bueno, pues faltándonos 3 días, sucede lo del cambio de presidencia en el país de Panamá. Esto hizo que se detectaran algunas irregularidades en el trabajo de consular y cierra el consulado de Panamá. Cierran todos los trámites para ser revisados, comienza a correr el tiempo, comienza a correr el estrés. Llegamos a un estado en donde ya no sabíamos qué hacer, caminábamos por gusto, nos levantábamos a las 2 de la mañana, no dormíamos, gastritis, aquello se volvió una locura en la casa. Yo y mi esposa discutíamos hasta por mirarnos. Aquello fue una locura. Este estrés tan grande de ya tanto dinero invertido, estábamos hablando prácticamente de $5,000 invertidos entre los dos, entre trámites, entre pasajes,
sacado, un pasaje que no te reintegran. Es decir, que si algo sucedía, algo salía mal, todo estaba perdido. Muchas personas nos decían que tuviéramos fe, pero la fe se apagaba. Pasaban los días, no había respuesta. Vas a la embajada de Panamá, te tratan mal, no te daban respuesta, como si uno fuera un perro. Aquello era increíble y uno veía la cantidad de personas que todos los días estaban ahí en la misma situación, pero aquello no se solucionaba. Pues llegó el momento en que yo quise bloquear inclusive el sitio. Ya yo no quería ni saber de la embajada de Panamá. Yo me daba por perdido. Y recuerdo que eran como las 3 de la tarde y mi esposa mete un grito y dice: publicaron. Y yo sabía que en la próxima publicación debíamos estar nosotros. Cogí aquel teléfono, revisé y lo primero que yo busqué era si estaban aprobados o si habían denegados. Pues vi que todo el mundo estaba aprobado. Eso fue algo que me tranquilizó, porque yo sabía que ahí debía estar yo. Efectivamente busqué los códigos y ahí estábamos los dos en esos códigos. Imagínense, después de casi 3 meses tuvimos que abrir los boletos. Nos tuvimos que ver en la necesidad de ir a la agencia de La Habana Libre, abrir los boletos, dejarlos sin fecha, y esto por supuesto conllevaba a una penalidad, a más gasto de dinero, más tiempo, pero era necesario porque tampoco podíamos perder ese pasaje que ya estaba sacado. Pues bien, recuerdo que la cita de nosotros para el cuñado de la visa, el sello de la visa, era un lunes y la publicación había sido un viernes. ¿Se imaginan? Sábado y domingo, la desesperación, el no dormir, las horas se volvían siglos. Esa es la desesperación que vive un cubano para salir de Cuba. Y mientras más cerca tiene su viaje, más loco y más lento se te vuelve el tiempo. El lunes estuvimos allí, entregamos nuestro pasaporte, a las 12 del día ya estábamos recogiéndonos. Enseguida fuimos para el Miramar Trade Center, que era la agencia de pasajes de Copa más cercana que había ahí, y fuimos muy rápido porque sabía que había muchos cubanos que estaban en la misma situación de nosotros, con boletos abiertos, y por supuesto iban a sellarlo. Mientras más nos demoraran, más lejos podía estar el viaje, y yo estaba dispuesto a volar ese mismo día si era necesario. Así que nos fuimos lo más rápido posible para el Miramar Trade Center, esta es donde queda la segunda agencia de Copa allí en La Habana. Llegamos por suerte de primero, y qué mala noticia, no podíamos viajar ni ese día, ni el otro, porque Copa, por el tipo de pasaje que nosotros teníamos, nos daba una penalidad de 14 días. Así que no quedaba más remedio que esperar 14 días más. 14 días más en donde estaba cerrando Wingo, en donde había problemas con JetBlue, en donde las personas estaban quedándose en los aeropuertos de La Habana, de Matanza, de Santa Clara, en donde no estaban permitiendo entrar a los vuelos para Nicaragua. Y en aquella situación hasta yo me imaginaba que Copa podía ser uno de ellos. Por lo tanto, 14 días era otro ciclo más en Cuba. Se volvieron 100 años más. Además nos cobraron una penalidad de $300, 150 por cada uno, más la diferencia del valor de un pasaje a otro. Aquel cambio oscilaba sobre los $1.800 más de lo que teníamos planificado, pero no quedaba de otra. Aunque nos quedáramos sin dinero, no había otra forma de salir de aquel país. Todo estaba encaminado, ya teníamos el visado de tránsito hacia Panamá, podíamos viajar sin problema y aquello no podía ser un obstáculo. Teníamos la matemática muy bien hecha, no nos quedaba de otra que quedarnos con mucho menos, pero hacer nuestro viaje. Les cuento que estamos hablando de un tipo de pasaje que se llama económico básico. Es un pasaje muy barato que da Copa, pero que no permite prácticamente ningún movimiento. Cuando lo mueves del lugar te penalizan con tiempo, te penalizan con $150 para poder cerrarlo. Si tienes suerte de poder viajar en esa fecha, pues viaja con un pasaje barato. De lo contrario, la penalidad, como a nosotros, es elevada. Pues bien, aquellos 14 días nos sirvieron para vender todo lo que nos quedaba, porque habíamos vendido bastantes cosas, pero nos quedaban muchas. No nos habíamos atrevido, si fallaba algo, a vender
todo como lo han hecho muchos cubanos. Escuchábamos aquellas historias en donde se quedaron en el aeropuerto, en donde habían vendido casa, ropa, equipos, todo. Pues nos encaminamos en esos 14 días a venderlo todo lo que pudiéramos, toda la ropa que quedaba, todos los equipos electrodomésticos, la moto que yo tenía, todo. Vender algo en Cuba es un país muy loco. Cuba no tiene comida, Cuba no tiene un montón de cosas, pero los cubanos son compradores esquizofrénicos. Compran cualquier cosa. Se maneja mucho dinero, aunque no hay nada para comprar. Es un país en donde puedes tener 100.000 pesos y hoy no tener una buena carne para comer en tu mesa, teniendo en cuenta de que no hay prácticamente nada, al menos de comida. Pues bien, en esos 14 días, haciendo uso de Facebook, de Rebolico, pues se publicaron todo lo que quedaba, todo lo que definimos que se podía vender. Los días del vuelo se iban acercando y nos iban quedando cosas que nadie compraba, cosas que tenían un valor primero. Tuve que comenzar a bajar los precios poco a poco hasta que casi hubieron cosas que salieron en un precio regalado. Pero al final nosotros nos íbamos, daba lo mismo si nos daban $60 por un microwave que si nos daban 40, porque sabíamos que ese dinero nos iba a hacer falta, y más después de haber pagado casi 1.800 pesos por el cierre de estos dos pasajes. La mayoría de las cosas, cuando nos faltaban 5 días para irnos, prácticamente fueron a un precio de regalo. No quedaba de otra. Todo estaba encaminado. Hacía solamente 5 meses que habíamos decidido irnos de Cuba. Habíamos decidido escaparnos, como se dice. Solamente nos quedaba esperar ya 3 días. 3 días que prácticamente no dormimos. Era mucha desesperación. El mucho no saber a qué nos íbamos a enfrentar. Sabíamos que estábamos solos. Aquí en México, donde estamos actualmente, no tenemos familia, no se tiene a nadie, pero se tiene fe, que es lo más importante. Deseos de salir adelante, deseos de salir de allí. Un país en donde muchos creen que no se puede, que es imposible, pero sí es posible. Y lo dicen los millones, porque no son miles, son millones de cubanos que han logrado irse de allí, han logrado salir de allí, se han enfocado, han trabajado duro como lo hicimos nosotros. No crean que fue algo fácil. Durante mucho tiempo, durante días inclusive, solamente comimos arroz, frijoles, un picadillo que se le dice el picadillo del cocinerito, como lo pueden ver ahí. Que fíjense, si sabe malo, que en el mismo país hay personas que comenzaron a crear picadillo del cocinerito de gatos y perros, y aquellos que lo compraban no se daban cuenta de la diferencia. Así de malo es este picadillo. Pues mucho tiempo tuvimos que comprarlo. Durante mucho tiempo tuvimos que comer la misma comida. Nos limitábamos de salir, nos limitábamos de comprar algo, nos limitábamos de un desayuno, a veces de una merienda en la noche. Todo para guardar y convertirlo en dinero. Dinero que, como les recuerdo, era moneda nacional, la moneda cubana, una moneda sin valor, para después comenzar a comprar dólares. Pues sí, mis amigos, así fue como logramos escaparnos del régimen de Canel. Así fue como hoy estoy en México. Y recuerden, activen la campanita, activen las notificaciones para que sepan cuándo sale el próximo programa, que en muy poco tiempo les estaré contando cómo fue mi travesía desde el aeropuerto José Martí hasta la Ciudad de México. Qué cosas nos sucedieron, por cuántas cosas pasamos, cuántos días estuvimos de travesía, cuánto aproximadamente nos costó. Recuerden, yo soy Rey, un cubano que vive actualmente en México. Logré un sueño cubano, que fue salir de aquella isla. Y los invito una vez más a que me sigan en mi canal Te lo cuenta un cubano, en donde estaremos hablando siempre temas de política, temas sociales y sin censura. Así pueden dejarme en los comentarios de qué temas les gustaría que hablaran, qué temas les interesa de Cuba, para yo compartir esos temas con ustedes.